Hola jóvenes estudiantes de la carrera de veterinaria, asignatura toxicología. En esta video lectura del día de hoy vamos a abordar estos tres temas, siempre en la unidad de toxicología general. La fecha hoy es 18, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las leyes de acción de los tóxicos, el metabolismo de los tóxicos y el modo de acción de los tóxicos, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a ver que las leyes de acción de los tóxicos fundamentalmente son cuatro. Aquí tenemos ley de acción de los tóxicos. Esas leyes tratan de explicar cómo funciona un tóxico desde el momento que ingresa al organismo del animal hasta su excreción. Esa ley, la primera es la ley de la electividad, de la palabra elección, electividad. Se refiere que los tóxicos poseen tropismo hacia un tejido o sistema determinado. ¿Qué significa el tropismo? Es como una afinidad. El tropismo es cuando el tóxico prefiere determinado tejido o organismo, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo. Los organoclorados tienen afinidad por el tejido adiposo, es decir, ellos cuando entran al organismo se adhieren al tejido adiposo. Otro ejemplo, la estricnina, que ejerce su acción fundamentalmente sobre la médula espinal. Después tenemos la ley de los tiempos. Esta ley nos habla del periodo de latencia, que es el tiempo desde que el tóxico entra al organismo hasta que aparecen los síntomas. Recordemos que en muchos casos puede ser que el animal tenga el tóxico en su organismo y no presentar síntomas, ¿verdad? Es el periodo de latencia. Y ahí tenemos un ejemplo, el cianuro corresponde a una intoxicación con tiempo de latencia muy corto. Es decir, si algún animal es intoxicado con cianuro, rápidamente se van a ver los efectos, va a presentar síntomas, porque la latencia es muy corta. Pero, por ejemplo, los fluoroses, los compuestos del flúor, pues el periodo para que aparezcan los síntomas son largos. Entonces pueden dilatar varios meses para que presenten los síntomas. La tercera es la ley de concentraciones. Aquí, por razones obvias, se puede observar que a mayor concentración de un tóxico en un ser vivo, será un mayor efecto nocivo. Es decir, mientras más concentrado está el tóxico, los efectos adversos van a ser mayores. Y tenemos la estricnina, que en pequeñas dosis puede tener un efecto terapéutico, pero a dosis mayores produce manifestaciones tóxicas muy evidentes. Y la última, la ley de reversibilidad, que afirma que cuando un tóxico posee mayor afinidad por un tejido, la desintoxicación, es decir, quitar los efectos tóxicos, va a ser más lenta y por lo tanto las lesiones que producen son menos reversibles. Y nos da un ejemplo del ácido cianhídrico sobre la cadena respiratoria. Es decir, que este ácido cuando cae en la cadena respiratoria es difícil quitar los efectos, es decir, detoxificar el organismo. Y para esta parte es importante que ustedes manejen esto que está aquí. ¿Qué cosa es el coeficiente de partición? El coeficiente de partición es la solubilidad de un tóxico en grasa en relación a su solubilidad en agua. Es decir, cuanto mayor sea el coeficiente, mayor será la toxicidad, ¿verdad? Muy bien. Esto nos conlleva a ver lo que son el metabolismo y el modo de acción de los tóxicos. Entonces, para esto vamos a ver manejar bien la toxicocinética, que es la etapa desde que el fármaco es absorbido, desde la absorción del fármaco, ¿verdad? Del tóxico, de la absorción del tóxico, que puede ser un fármaco, ¿verdad? Una planta, desde su absorción, el tóxico en el organismo, hasta el transporte por los fluidos corporales, la distribución y acumulación de tejido y órganos, la biotransformación y finalmente la eliminación o excreción. Repito las etapas por lo cual pasa el tóxico, ¿verdad? Primero tenemos la absorción, después que se absorbe se transporta, después se distribuye con su acumulación, se biotransforma, ¿para qué? Para ser eliminado, ¿verdad? O también la excreción. Vamos a hablar de cada una de esas etapas. La absorción
es el paso de la sustancia del ambiente al organismo. Y esta absorción se puede dar en los pulmones, ahí está claro, eso vamos a ver después en la videoconferencia. Puede ser percutánea en la piel, puede ser gastrointestinal, es decir, el tracto digestivo, y puede haber otras rutas como intravenosa, subcutánea, intraperitoneales, intramuscular, es decir, rutas que no son muy comunes, ¿verdad? La segunda etapa, el transporte, claro, deben ser transportados los tóxicos, ¿para qué? Para llegar a la sangre. Y ahí, en la sangre o en la linfa o cualquier otro fluido corporal, va a ser llevado a los diferentes órganos para en final ser depositado en la célula. Después se distribuye, ¿verdad? Es un proceso que depende de la velocidad de absorción y eliminación, así como el flujo sanguíneo. Es decir, aquellos órganos donde hay más irrigación del flujo sanguíneo serán más afectados. La biotransformación es el proceso que lleva a la conversión metabólica, ¿verdad? La conversión metabólica de los compuestos extraños. Los extraños son los xenobióticos, ya habíamos visto la vez pasada. Y ellos deben ser transformados. ¿Cuál es la idea de transformación? Para que puedan ser eliminados. Entonces, esa biotransformación normalmente se realiza ¿dónde? En el hígado, ¿verdad? Y después tenemos, para eso, es que la biotransformación es para la eliminación y su desaparición completa del organismo. Ahora, la eliminación de un tóxico depende de varios factores, desde donde la ruta de entrada, si es cutánea, si es gastrointestinal, si a través de la vía respiratoria, depende, ¿verdad? Y también depende de varios factores. Primero, las propiedades físico-químicas de los tóxicos, el nivel de exposición y el tiempo de eliminación de la exposición, cuánto tiempo el animal tuvo expuesto al tóxico, pues la ruta de entrada, ya habíamos visto, los compartimentos corporales, dónde fue a parar este tóxico, qué parte del organismo, ¿verdad? Habíamos dicho que algunos son más irrigados de sangre, entonces ahí es más factible que vaya a parar el tóxico. La velocidad de biotransformación del tóxico en sí, muy importante es el estado de salud general del organismo, es decir, si el animal se encuentra saludable, pues es más factible que sobrelleve bien una intoxicación y la presencia de otros tóxicos. Bueno, ese es el resumen, la lectura de introductoria, que es importante que ustedes la observen para poder participar de la videoconferencia y entender bien la clase. Gracias por su atención.